Este es un punto crucial del debate. ¿Y por qué estoy mencionando esto? Porque todos estos son los temas que van a ser objeto del debate en el Congreso del Polo. Estos temas fácilmente van a salir sobre el debate. ¿Qué va a ser el futuro del Polo? ¿Vamos a seguir los que siempre hemos sido? ¿Vamos a mantenernos fieles a nuestro programa, a nuestro ideario, a nuestras convicciones? Denos el agua a donde nos dé. ¿O nos vamos a meter en los mareos y a buscar acomodo en las banderías que desafiamos cuando nos constituimos? Entonces, en este sentido, permítame, yo hundo un poco en qué consiste el debate y qué es lo que está pasando. Siempre el peor presidente de un país será aquel que, teniendo concepciones retardatarias, tenga mayor capacidad de engaño. Siempre el peor será aquel que sea reaccionario y tenga mayor capacidad de engaño. Ustedes saben que a mí me gusta la sabiduría popular. De las aguas mansas líbrame, Señor, que de las tempestuosas me libro yo. Nadie se ahoga en la parte de los rápidos de los ríos, porque ahí nadie se mete. La gente se ahoga en los charcos de las aguas tranquilas cuando se descuida, y cualquier cosa puede sucederle. En política es lo mismo. Es mucho más fácil enfrentar a quien se viene realmente de frente, destapando todas sus cartas, que a estos resbalosos como Santos, a estos histriones como Santos, guabinosos, les dicen en el Tolima, recordando un pez que hay allá que se llama la guabina, que es baboso, resbaloso, y casi que no es posible cogerlo de ninguna manera. Este es el lío que tenemos, y les voy a dar 3 ejemplos de cosas gravísimas que han sucedido en el gobierno de Santos, casi que con 0 oposición, sin que nadie, en general nadie, digo yo, hasta a nivel de masas, haya elevado su voz de protesta. Ha logrado Santos pasarlas así. Ustedes pueden encontrar un discurso que yo llamo el discurso de la Facenda. Se encuentra en internet, es un discurso que hace Álvaro Uribe cuando era presidente en una hacienda en los Llanos Orientales. Y ahí dice que él cree que hay que impulsar una política de feroz concentración de la tierra, de transnacionales, de empresas de 40.000 hectáreas, de una cosa descomunal en lo que tiene que ver con concentración de la tierra. Pero dice, lo que pasa es que no se puede hacer porque la ley no nos lo permite. Y agrega, y hemos hablado con Andrés Felipe Arias y no nos atrevemos a cambiar la ley porque sería tal la reacción ciudadana, porque claro, sería un cambio de la ley contra el campesinado, contra los derechos del campesinado, y él dice, no nos atrevemos a cambiar. Ahí les dejo la preocupación. Bueno, y eso que nunca se atrevió a hacer Álvaro Uribe Vélez, lo ha intentado legalmente ya 5 veces Juan Manuel Santos. Lo aprobó en el plan de desarrollo de hace 4 años, lo que pasa es que se lo tumbamos en la Corte Constitucional. Y lo ha intentado 4 veces más en 4 leyes diferentes. Y yo les pregunto a ustedes, ¿ha habido una conmoción nacional frente a ese hecho de quitarle la tierra a los campesinos para entregársela a las transnacionales? Bueno, segundo caso, dice el señor Simón Gaviria que en el Plan Nacional de Desarrollo van 136 exigencias de la OCDE, 136 de 200 que prometió Santos, también ante ese altar de las transnacionales y de los gringos y los europeos que es la OCDE. 136 van, repito, en el Plan de Desarrollo. O sea, aquí ya de manera estoy diciendo yo, traigan el virrey de una vez. ¿Para qué necesitan a los Simones Gaviria y a los Juan Manuel Santos? Traigan al virrey, instálenlo en Bogotá, como sucedió en los días de la corona española. ¿Y ha causado una verdadera conmoción ese hecho? No, un asunto menor, de menor cuantía, y pónganle cuidado a la tercera. Hay una carta del vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden, dirigida al presidente Santos, en la que le dice: señor presidente, por favor agilice el proceso de paz, porque necesitamos que las tropas colombianas que les queden sobrando en razón del proceso de paz no las despachen para ponerlas a las órdenes de la OTAN en las aventuras de guerra de Estados Unidos y los europeos. Y el 6 de agosto pasado,
El presidente de la Unión Europea firmó un tratado militar con el ministro de Defensa de Colombia para poner también tropas colombianas al servicio de las fuerzas militares de la Unión Europea, no solo de la OTAN. O sea, nuestros campesinos uniformados yéndose a derramar su sangre en las aventuras colonialistas e imperialistas de gringos y europeos. ¿Ya ha habido alguna conmoción? ¿Alguien ha dicho algo en Colombia? No dice que es el presidente de la paz. Bueno, ese es el tipo de cosas que nos están pasando y nos están pidiendo que meditemos, pero lo piden desde el mundo de la izquierda, que meditemos la posibilidad de que ingresemos al gobierno de Juan Manuel Santos en el posconflicto. O sea, yo nunca he sentido más amenazado al polo democrático alternativo que a estas alturas, porque yo vuelvo con mi pregunta: si el polo termina allá, si termina de correveidile Juan Manuel Santos, ¿para qué carajos polo? ¿Para qué polo? ¿Para que haga qué? Si un partido como el polo ni siquiera es capaz de prender un fosforito en medio de la oscuridad, que es finalmente un poco lo que estamos haciendo, en medio de esta tenebrosa oscuridad que ha caído sobre Colombia, nosotros no tenemos fuerza para cambiar las cosas, pero bueno, prendemos un fosforito, que alguien vea alguna cosa, que alguien se entere de lo que está pasando. Cumplimos con dos deberes mínimos: no engañar y no facilitar el engaño. Pero si facilitamos el engaño, ¿para qué carajos polo? Y si al final terminamos metidos en el engaño, ¿para qué polo? Y todos estos son los temas de los debates. Y algunos de ustedes me dirán: bueno, senador Robledo, pero ¿y el proceso de paz? Porque ese es el comodín de Santos. ¿Y el proceso de paz? ¿Qué dice el polo del proceso de paz? Yo les digo esto: no hay nadie más partidario del proceso de paz en Colombia que el polo, y particularmente este senador. Yo llevo toda mi vida, desde que era un muchacho en la universidad, diciéndole no a la lucha armada. Y el polo se creó con un punto que dice con toda claridad: no a la lucha armada. Y le agregamos: y sí a un proceso de paz negociada. Entonces, por eso cuando Santos anuncia el proceso de paz, ¿qué dijo el polo? Estamos de acuerdo, presidente Santos, hágale. Ojalá lleguen a un acuerdo en La Habana con las FARC y ojalá otro con el ELN. Sobre eso no tenemos la menor duda. No tenemos la menor duda. Pero también hemos agregado que no creemos, que no vemos posible que en ese proceso de paz se puedan resolver todos los problemas de Colombia. No se van a poder resolver todos los problemas de Colombia. Entre otras cosas, por una razón que es fácil de visualizar. Cualquier cosa que se acuerde en esos procesos necesita la firma, la aprobación de Juan Manuel Santos. Y Juan Manuel Santos no va a firmar nada que signifique la transformación de Colombia, por las razones que ya expliqué. No hay parto de mula. Entonces, ¿qué puede salir del proceso de paz? Pueden salir otras cosas, a mi juicio valiosísimas, que en sí mismas justifican el proceso. Dos cosas pueden pasar en el proceso de paz. La primera, que desaparezcan varios miles de fusiles de la geografía nacional, desaparezcan, no quede ni uno, y el Estado recupere el monopolio sobre la fuerza. Y segundo, que quienes empuñan esas armas se puedan reintegrar a la vida civil con todas las garantías democráticas. Eso, repito, no arreglará todos los problemas de Colombia, pero será un hecho muy positivo que bien vale la pena respaldar. Porque si se respalda y si eso tiene éxito, sin duda va a pasar una cosa que yo valoro demasiado: es que se van a crear mejores condiciones para la lucha política y social por la transformación de Colombia. Allí no se transforma Colombia en ese proceso, pero se nos crean mejores condiciones para la lucha que estamos haciendo para transformar a Colombia. Entonces, eso solo bienvenido. Si además suceden algunas otras cosas, un puente, una carretera, pues yo no me voy a poner en contra de eso. Pero lo que estoy es yendo al fondo del asunto. Pero ¿cuál es el lío que tenemos con Santos en este terreno? Es que Santos es un vivo. Santos es un jefe de la élite colombiana. Santos es un hombre de los gringos, libreteado por el Pentágono y por Washington. No es un improvisador. Y entonces Santos, ¿qué es lo que quiere hacer? Matar dos pájaros de un mismo tiro.
¿Cuáles son los dos pájaros? Uno, desarmar a las fuerzas insurgentes, y repito, en eso coincidimos con él, pero quiere desarmarnos política e ideológicamente al polo y a todas las fuerzas que en Colombia no hacemos parte de la unidad nacional ni del centro democrático. O sea, quiere recogernos a todos, polistas, otras fuerzas alternativas, sindicalistas, organizaciones agrarias. Ustedes se sorprenderían del asedio del Ministerio de Agricultura para comprarse a los líderes de los paros agrarios de los años pasados. Cosa absolutamente desvergonzada, desfachatada, a corromperlos. Eso es lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, sí es cierto que Santos quiere matar dos pájaros de un mismo tiro. O sea, que se desaparezcan las armas de la guerrilla, y repito, y en eso podemos estar de acuerdo, pero además lo que quiere es que en el posconflicto no haya oposición. Y por eso nos están ofreciendo que nos reciben allá y nos embadurnan de mermelada. Ellos saben muy bien que hablar con la boca llena es un gesto de mala educación. Algunos de ustedes de pronto dirán: oiga, senador Robledo, pero eso son exageraciones suyas. ¿Cómo así que dos pájaros de un tiro? ¿Eso qué es? Bueno, les voy a contar un pasaje de la historia de Colombia que nos dice que eso ya pasó en Colombia. Ya ocurrió. Virgilio Barco hace el proceso de paz con el M-19 y esas armas desaparecieron y todos nos pusimos muy contentos. Y por ahí están los que estuvieron en el M-19 reintegrados a la vida civil, y ese fue un hecho positivo. Pero el posconflicto lo hizo don César Gaviria, y ese también vuela con los motores apagados. ¿Y qué pasó? Los más jóvenes pueden preguntarlo, los que tenemos más años nos acordamos. Palomas blancas por todas partes. Llegó la paz y la felicidad. Todos somos hermanos. Se acabaron las diferencias entre los colombianos. Bienvenidos al futuro. Una nueva constitución. Exguerrilleros al gabinete ministerial. La constitución la firmaron todos los constituyentes con las hojas en blanco. Confiaban tanto los unos en los otros que firmaron las hojas en blanco. Unos años después, cuando el país salió de esa euforia y de esa fiesta de unanimismo que se creó en Colombia, ¿qué descubrimos? ¿O qué descubrieron? Algunos lo vimos desde antes, pero ¿qué descubrió el país? Que es verdad que la Constitución del 91 tiene valores democráticos que debemos defender. Pongo un solo ejemplo, pero hay más: la tutela. Pero la Constitución del 91, mis queridos amigos santanderianos, también es la Constitución de la apertura de César Gaviria, de las privatizaciones, del libre comercio, del consenso de Washington, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la OCDE. Y nadie se opuso a eso que estaba sucediendo en Colombia. Yo les doy estos datos. La Ley 100 de Salud y de Pensiones es hija de la Constitución del 91. La Ley 142 de privatización de las empresas de servicios públicos es hija de la Constitución de 1991. La Ley 30, que acabó con las finanzas de las universidades públicas, es hija de la Constitución de 1991. La Ley 50, que empezó una andanada de leyes contra los derechos laborales, también es hija de la Constitución del 91. El Banco de la República, sujeto a cuanto piense el Fondo Monetario Internacional, es hija de la Constitución del 91. Mire, el artículo de propiedad intelectual que hay en la Constitución del 91 parece redactado por Pfizer o cualquier monopolio de los medicamentos. Yo creo que a alguien le pagaron para que pusiera eso ahí. Y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde estuvieron las protestas enfrentando estas realidades? No, Colombia estaba en la borrachera de la paz, y de la paz y la paz, y todavía hoy nos echan discursos grandilocuentes hablándonos de las maravillas de lo que pasó en esa Constitución. Luego, si es verdad que en un proceso de paz aquí ya mataron dos pájaros de un tiro, y eso tenemos que impedirlo, que nos suceda con don Juan Manuel Santos. Y nos ha saltado otra liebre que nos crea problemas y confusiones, y que genera enredos, y que le facilita su obra depredadora contra la izquierda de las fuerzas democráticas a Santos, que es ¿cuál? El aparecimiento del Centro Democrático
y las controversias entre Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos. Y aquí también hay historia patria. Nos quieren regresar a los días del bipartidismo liberal conservador. Nos quieren obligar a tener que escoger entre los unos o los otros. Entonces aquí usted tiene que ser o de la Unidad Nacional o del Centro Democrático. Tiene que ser, no tenemos derecho a existir independientes de otra manera, con otro pensamiento. ¿Y si serán así de grandes las diferencias entre los unos y los otros? ¿Cuál es la historia aquí del bipartidismo liberal conservador? Sobre eso también los jóvenes pregunten, porque los viejos lo padecimos. En Colombia usted hace unos años nacía y antes de que lo bautizaran le decían de qué partido tenía que ser. Y además lo enseñaban a odiar como una bestia al otro partido, como una bestia. Pero eso además que nos puede parecer medio cómico hoy. Hubo 300.000 muertos, liberales y conservadores, del pueblo liberal y conservador, campesinos liberales y conservadores, santanderianos muchos de ellos, que se mataron a los machetazos, mientras las élites de esos partidos en todas las capitales se repartían la marrana al 50%. ¿Eso es historia patria o no? ¿No es historia patria? Sí, es historia patria. Y entonces, ¿qué? ¿Ahora nos van a repetir la dosis? O sea, tenemos que escoger otra vez entre ellos, y si yo no estoy con el uno tengo que estar con el otro, y si no, qué horror. No. Nosotros representamos unas ideas diferentes a las de ellas, y esas ideas nuestras tienen derecho a existir, porque entre otras cosas las de ellos se están aplicando hace un siglo y han fracasado absolutamente para hacer de Colombia un país decente. Esa es la realidad que tenemos. ¿Con qué derecho, me pregunto yo, con qué derecho estas élites nos quieren uniformar? Es que no han sido capaces ni siquiera de desarrollar el capitalismo, ni siquiera eso. No hablemos de transformaciones de otro tipo, ni eso. Mientras los gringos y los europeos tienen capitalismos de productos per cápita de $50.000, aquí tenemos un capitalismo de míseros $6.000 de producto per cápita, porque estas élites se han dedicado a llenarse ellas, a tragar ellas, y nunca se han preocupado por el progreso de Colombia. Su gran genialidad ha sido armar sus vidas para no parecer colombianos. Ha sido separar su suerte personal de la suerte de la nación, de manera que a ellos les vaya bien, mientras al país le va mal. Entonces, como la educación pública es malísima, entonces ellos crean sus universidades para que esas élites no tengan que padecer por lo que sí tiene que padecer el pueblo colombiano. Como las EPS son la desgracia que son, entonces ellos han creado sus propios sistemas de salud donde nada los afecta. Como la justicia tampoco opera, entonces tienen tribunales privados de arbitramiento. Como a los pobres los roban en las calles de las ciudades en medio de este caos, tienen su propia policía privada, que son esos cuerpos de seguridad privados. Y nos dicen que tenemos que escoger entre los unos y los otros. No, es que no nos queremos meter a eso. No queremos ser compinches de ese desorden, no. Somos la oposición a esa vida desgraciada que le han venido. Y lo debatimos en la campaña electoral. Yo en algún momento dije, y sobre todo lo ratifico ahora, porque lo pasado pasó, pero hoy lo ratifico. Dije, son iguales. Y dije son iguales, pues no como dos tuercas son iguales, porque los seres humanos pues tenemos las complejidades propias de los seres humanos y las complejidades propias de la sociedad. Pero dije son iguales un poco en esa lógica del ciudadano, de la inteligencia popular, que repito, ustedes saben, me gusta, con la que esa inteligencia popular derrota las trampas. La inteligencia popular ha creado mucha sabiduría para desenmascarar al que se presenta como diferente cuando no lo es. Porque ese truco de presentarse diferente cuando no lo es un truco propio de las sociedades. Entonces la sabiduría popular dice: hojas del mismo árbol,
o dicen harina del mismo costal, dicen raspado de la misma olla. En la costa son muy simpáticos y dicen cucarachas del mismo calabazo. Ahora, si usted saca las cucarachas del calabazo, no son igualitas, pero son las del mismo calabazo. Uso una que es la que más me gusta, que es caimanes de la misma charca. Y entonces me salió el vivo, que nunca falta, me dijo, ay, senador, pero es que los caimanes de la misma charca no son igualitos. Yo le dije, pues mire, compañero, puede que no sean igualitos, pero le doy un consejo: no les meta el brazo porque cualquiera se lo arranca. Y en esas estábamos, en esos debates que se vuelven como bizantinos, porque claro, siempre hay quien la curva en la oreja, que la cana y no sé qué. Y un amigo mío, compañero en la universidad, me llamó desde Manizales y me dijo, mire, Jorge Enrique, un profesor, me dijo, no diga eso así de que son iguales, porque eso cualquiera le arma un enredo y no sale nunca. Eso se vuelve una discusión bizantina, ¿se acuerdan? ¿Cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler? Me dijo, diga eso, diga, representan los mismos intereses. Y esa formulación, a mi juicio, compañeros y compañeras, es perfecta. Puede que no sean iguales, pero representan los mismos intereses. Gaviria puede no ser idéntico a Samper, y Samper no ser idéntico a Pastrana, y Pastrana no ser idéntico a Uribe, y Uribe no ser idéntico a Santos, pero todos representan los mismos intereses, que son contrarios a los de la nación colombiana y que son contrarios a nuestros puntos de vista. Luego no hay cómo arreglarnos con ellos. Este es el punto crucial del debate. Este es el punto crucial del debate. Y entonces me dicen, no, el senador Robledo es muy sectario. No, yo no soy sectario. Yo no creo que haya habido nunca en la historia de Colombia un dirigente de izquierda que saque más votos por fuera de su partido, del polo de la izquierda, que los que yo saco. Eso es historia patria. Es que una cosa es ser sectario y otra cosa es no tener coherencia. Hoy bien vale la pena recordar la frase de Carlos Gaviria, que es pilar del polo, o de este polo que nosotros queremos. Sin sectarismos, dijo Carlos Gaviria, pero sin ambigüedades. Son dos cosas distintas. Nosotros no estamos hablando de que no podamos unirnos con el pueblo y la gente del común de esos partidos. Nuestro pleito es con los jefes de esos partidos. Pero por supuesto que aquí la UNIDAS tendrá que hacer el esfuerzo por crear la mayor convergencia que se pueda crear en este departamento. Primero con fuerzas afines. No puede ser una candidatura nini, no puede ser una candidatura que no mantenga el nini como criterio. Cuando hablo de nini estoy diciendo ni santista ni uribista. O sea, podemos unirnos con otras fuerzas políticas distintas a esas dos. Y cuando se trata de ganar los votos en la base, vamos por todos. O sea, si un uribista vota por Leonidas, bienvenido. Si un santista vota por Leonidas, bienvenido. Pero no vamos a hacer mangualas con los jefes de estas organizaciones. La máxima amplitud. El programa del polo es súper amplio. En el programa del polo cabe el empresariado nacional de este país. Aquí no está Leonidas como una incoherencia por su actividad empresarial, no, es que esa actividad empresarial el polo la respalda y la respeta y la defiende. Ese es un partido de una inmensa amplitud, pero tiene sus límites. Nosotros, por ejemplo, defendemos la producción nacional, industrial y agropecuaria. Ellos están en contra, por eso están con los TLCs. Nosotros defendemos el trabajo y todo lo que tiene que ver con la vida del pueblo. Ellos están por sacrificar al pueblo en todas las ocasiones. Nosotros hablamos de democracia, pero de democracia auténtica, y ellos están por esta vagabundería en la que han convertido la democracia colombiana. Nosotros decimos que hay que relacionarse con todos los países del mundo, pero en pie de igualdad, a partir de la soberanía nacional. Ellos hacen de Colombia un país vasallo. Entonces no nos podemos acordar con ellos, pero aquí cabe, casi todos los colombianos caben en este proyecto.
pero eso sí, con los límites de la coherencia propia de que tenemos unas ideas que son las de nosotros. Y repito, porque si renunciamos a ellas, ¿para qué diablos pongo? Concluyo con esta preocupación. Ha estallado una crisis económica que puede ser muy complicada. O sea, que el dólar se haya ido casi a 2.700 es un problema en sí mismo, pero es el síntoma de una enfermedad grave de la economía colombiana. Se hundió la minería como proyecto de salvación nacional. Ese es otro debate que ganó el polo. Aquí nos dijeron, no importa que se acabe el agro, no importa que se acabe la industria, que vamos a vivir de minería. Nosotros dijimos, eso es paja, eso no se puede. No hay alza de los precios mineros que no concluya en una caída brutal. Si ustedes destruyen el agro y la industria, nos va a pesar. Porque el día en que se hunda la minería, no vamos a tener de qué vivir. Bueno, y eso es lo que acaba de suceder. Ya los propios estudios de ellos dicen que va a disminuir el crecimiento de la industria, que ya es bien malo, que va a disminuir el crecimiento del agro, que ya es bien malo, que va a aumentar el desempleo, que va a aumentar la pobreza, que va a disminuir la clase media. O sea, viene una crisis que puede terminar siendo semejante a la de 1999. Acuérdense de lo que pasó, puede terminar así. Eso es lo que viene. Y entonces en Colombia empezó un gran debate, para el que sí que es bien importante el foro. ¿En qué consiste el debate que empezó en Colombia? Ellos, por supuesto, no van a aceptar que el modelo les fracasó, pero bueno, esa es la realidad y esa es parte del debate. Todos estos sabiondos del neoliberalismo salieron con un chorro de babas. Pero la parte complicada que viene es ¿cuál? ¿Quién va a pagar los platos rotos? O sea, esa especie de vacas gordas, para llamarlas de alguna manera, que hubo al lado de los altos precios de la minería, se acabaron. Vienen las vacas flacas. ¿Quién va a ser el Paganini? ¿Ellos? ¿Los Juan Manueles? ¿O para abajo? Y ya hay síntomas, ya está claro, los mensajes están mandados. Miren ustedes, subió el precio del petróleo en el mercado mundial, subieron los precios de los combustibles en Colombia. Bajó el precio del petróleo en el mercado mundial y los precios de los combustibles se quedaron arriba. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Pues es muy simple. Nos convirtieron esa nueva situación en impuestos confiscatorios. Cerca de la mitad de lo que hoy se paga por combustibles son impuestos. Y es mentira que esos sean impuestos que pagan los ricos, no se dejen echar ese cuento. Aquí los ricos son 4 gatos gordos y lustrosos. 4 o 10 o 20. Luego el consumo de los combustibles es por definición un problema del pueblo raso y de las clases medias. O sea, esos son impuestos contra la gente del común. Pero además, ya la OCDE, o sea, los nuevos virreyes de los gringos, como se les desacreditó el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, todos nos traen otro figurón. Ya dijeron lo que se viene, sus propuestas. Han anunciado que van a igualar los derechos pensionales de las mujeres con los de los hombres. Es decir, les van a subir la edad a las mujeres. Un amor por las damas que impresiona. Eso es lo que está anunciando la OCDE. Ya también la OCDE descubrió que los colombianos se pensionan con pensiones muy altas, que hay que bajarlas. Ya descubrieron que cómo así, que el límite hacia abajo de las pensiones es el salario mínimo, no, que debe haber pensiones por debajo del salario mínimo. También descubrieron que el salario mínimo en sí mismo es muy alto, que hay que bajarlo. Y ya también nos anunciaron que viene una reforma tributaria que es subir el IVA. Esa comisión que nombraron, eso es una pantomima para engatusar incautos. Eso ya está decidido qué es lo que van a hacer. Y lo principal que van a hacer es subirle el IVA, es decir, el impuesto a los pobres y a las clases medias. Y eso es lo que se viene, y es lo que viene el Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan ultra regresivo contra la gente. Como no pudieron golpear la tutela porque les desbarató la jugada de la Corte Constitucional, entonces le meten copagos a los fallos de las tutelas, que es la manera de negarle los derechos de salud a los ciudadanos. Y es todo un sartán de cosas semejantes las que vienen en el plan de desarrollo. ¿Qué hace el polo?
¿Qué hace el polo? Decimos que porque estamos en proceso de paz eso no importa, que porque estamos en proceso de paz no importa el desempleo y la pobreza y la falta de salud y de educación y los TLCs y la OCDE y las pensiones y todo. ¿Para qué entonces polo? No, el polo tiene que pararse ahora más que nunca en esta crisis que se vino encima. Cuando se vienen contra la gente, el polo tiene que volverse la última barricada de este país. Y estamos notificando a Santos, si quiere golpear más al pueblo colombiano, si quiere arrasar más al pueblo colombiano, maltratarlo más, primero tendrá que derrotar al polo democrático alternativo, porque no nos le vamos a entregar. ¡Viva el polo democrático alternativo! ¡Viva, viva, viva! Concluyo con este par de comentarios más, y me excusan señalarme un poco. Lo único positivo de la situación y de la crisis agravada que se viene es que esto podría estimular el despertar ciudadano. Podría, no necesariamente, podría. O sea, podría aumentar la rebeldía de la gente, que la gente se decidiera a luchar más, que la gente se dejara engañar menos, que ellos incluso tuvieran menos mermelada para repartir. O sea, que se generaran condiciones políticas de transformación y de cambio. Y ese momento puede estar muy marcado en el 2018. Ellos están nerviosos, los Juan Manueles. 2018 puede ser un año clave para la lucha política y social de este país. Y el polo podría encabezar un gran proyecto de convergencia nacional capaz de derrotar a la unidad nacional y al centro democrático, porque nos toca derrotarlos al tiempo. Pero eso no podrá suceder si el polo llegara a cometer el error garrafal de perder el rumbo. Porque si el polo termina de coquetico con Santos y tocándolo así con el petalito de una rosa, ¿sí?, pues por supuesto que nadie nos va a creer nada y con todo derecho. Se le entregaría el país al centro democrático en el 2018 si el polo se equivoca en esto. Luego, ¿cómo es de importante el Congreso de mayo y las elecciones del 19 de abril? ¿Cómo es de importante que nosotros, que tenemos este punto de vista, que se nos ha explicado con todo detalle porque no nos gusta ocultar las cosas, seamos la fuerza decisiva en el cuarto Congreso del Polo, de modo que tengamos la absoluta certeza de que este partido no pierde el rumbo? Es a eso a lo que nos estamos invitando, a que voten por nosotros, a que nos respalden para tener esa fuerza política, para ir allá a decir lo que estoy diciendo aquí. Por eso he detallado las cosas. No nos gusta ganar el respaldo ciudadano con cuentos a medias y con no explicar las cosas con claridad. Y dentro de eso se viene mencionando, hay numerosos colombianos del polo y de fuera del polo que me insinúa el senador Robledo presente su nombre en el 2018. ¿Yo qué digo al respecto o qué he dicho? Primero, que no tengo ninguna decisión tomada y les agradezco su amabilidad, pero pues eso está muy lejos, son 3 años. No tengo decisión tomada, pero también he agregado, veo eso con ojos positivos, eso podría suceder. Solo un podría. Y agrego eso. Ese podría suceder, a mi juicio, valdría la pena si se dan 2 condiciones, sin las cuales realmente no me interesa el asunto. La primera, que eso sea con un programa democrático, amplio, en el que quepan todos los colombianos, ya lo he mencionado, desde la gente más sencilla, los empresarios, todos, pero un programa de transformaciones. O sea, yo no me meto en eso para montar un combo, a ver cómo nos embolsillamos un billete y nos vamos de rumba 3 o 4, yo a eso no le jalo. O sea, primero tiene que haber un programa que valga la pena defender. Y segundo, no puede ser con el polo solo. Tiene que ser un proyecto de enorme convergencia nacional, que vaya mucho más allá del polo, mucho más allá de la propia izquierda democrática. Porque es de lo que se trata aquí, no es de dejar una constancia, compañeros y compañeras. Si nos metemos en eso es para ganarlo. Es para ganarlo.
Y no lo vamos a ganar, no lo vamos a ganar si le hacemos el feo a quien no sea del polo, si le hacemos el feo a quien no milite en algún sector de la izquierda. No, yo repito, esto está lleno de gente buena, de demócratas, de gente que quiere la transformación progresiva de este país, que entiende la importancia de la producción, de la soberanía, del trabajo. Con todos ellos podemos crear la convergencia que tenemos que ganar para derrotar a los Juan Manueles, pero siempre y cuando, compañeros, el polo no se nos chifle en las elecciones del 19 de abril o en el Congreso de mayo, porque si se chifla el polo, ¿cómo se hace? Entonces, trabajemos muy duro para esas elecciones, muchos votos a esas urnas, sin cosas fraudulentas, ni trampas, ni maltratos, ni nada. Estos son debates democráticos, pero con mucho entusiasmo, con mucha dedicación, que estemos seguros, compañeros y compañeras, que si el polo no se embolata, si el polo no pierde el rumbo, en el 2018 se la vamos a poner bien dura a esta minoría que ha destruido a Colombia. Muchas gracias.